es hora de saludar a esta hora a Luis Alonso Colmenares para hablar de uno de los casos de mayor connotación nacional en los expedientes judiciales y tiene que ver con los hechos que se presentaron el 31 de octubre del año 2010, la muerte del joven estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares. Saludamos hasta ahora a su papá, Luis Alfonso. Gracias por estar con nosotros en 6am, don Luis. Muy amable, muchas gracias, buenos días, un saludo para todos. Sea lo primero preguntarle, don Luis, las sensaciones que le quedan a usted después de escuchar esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal de esta lucha que llevan ustedes liderando desde hace más de 16 años. Bueno, pues por una parte la tristeza que es insuperable. En eso estamos desde el primer día y en eso vamos a estar hasta el último día de nuestras vidas, porque es que Luis no se nos olvida nunca. La tristeza que es insuperable. Y por otra parte, después de que escuchamos ayer al magistrado Solórzano en la Corte, una sensación de frustración absoluta. De frustración absoluta porque, como lo pone en evidencia de una manera clara, precisa, el magistrado, el Estado fue incapaz de cumplir con su deber. Y eso fue todo un conjunto de errores de ambas partes, tanto de nosotros las víctimas como también de las personas que estaban siendo procesadas, porque ni ellos pudieron probar que ahí había habido un accidente, ni tampoco la Fiscalía fue capaz de probar con toda su estructura de que ahí había habido un homicidio. Sí. Es lo que plantea el magistrado. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia se mantiene en que fue un homicidio, pero no se puede esclarecer exactamente quién lo comete. Don Luis. No. La Corte no dice ni que fue accidente. La Corte no dice que fue accidente, no, ella no dice eso. Y tampoco dice que hubo un homicidio en el sentido de que ninguno de los dos probaron. Y quien tenía la carga para probar todo era la Fiscalía, que fue inepta desde el primer día. 2 años un proceso escondido. Luego lo asume el fiscal Antonio Luis González. Allí también se cometieron errores. El Instituto de Medicina Legal que extravió todas las ropas de Luis y nunca se inició un proceso ni siquiera disciplinario contra Medicina Legal por el hecho de haber extraviado las ropas de Luis, que como lo dijo el genetista, el doctor Yunis, que en paz descanse, cuando acudimos a él para su apoyo, de que eso era fundamental, y lo demuestra el álbum fotográfico de levantamiento del cadáver. El pantalón de Luis está impregnado de pasto, como él decía viendo la foto. Esto tuvieron que haberlo arrastrado. Ahora, una cantidad de cosas que las personas que estaban siendo inculpadas trajeron, que nos atropellaron con toda la plata que tenían, metiendo a la sala unos equipos de sonido impresionantes, trayendo gente de todas partes. Mire lo que dice la Corte, que lo que dijo el payaso ese de Botella, que cómo era posible que iba a dar un informe, a rendir un dictamen con unas fotos de una exhumación, y que lo que había hecho el doctor Máximo Duque, el forense que nosotros llevamos a Villanueva para que hiciera la exhumación, era lo que tenía que haberse hecho, y que así como lo hizo, estaba cumpliendo con su deber. Que cómo le iban a pedir tecnología a un cementerio como el de Villanueva. Don Luis, dice usted en esta declaración que tanto la Fiscalía como ustedes como víctimas cometieron probablemente algunos errores al momento de probarlo. ¿Cuáles? Errores mucho la forma como se llevó a cabo la investigación. Errores el hecho de no haber iniciado un proceso ante Medicina Legal para que se estableciera qué pasó con las ropas de Luis. Errores como el hecho de no haber llevado a cabo las investigaciones conforme correspondían y no haber hecho valer todo el acervo probatorio que allí se contenía. No se mencionan, por ejemplo, para nada las intersectaciones legales, donde se dejan en evidencia tantas cosas, y eso no lo puede hacer el magistrado en la casación. Eso lo dice, yo estoy repitiendo lo que dice el magistrado en la casación. La Fiscalía fue inepta. Ahora, la Fiscalía dejó que prescribiera un delito. Eso es una falla de la Fiscalía y falla de la rama judicial también. En fin, una cantidad de cosas. Mejor dicho, el caso de Luis es el caso que debe servir de modelo, de ejemplo para lo que no se debe hacer en un caso de esa magnitud. Por supuesto, don Luis, quedó muy claro ayer en esa lectura de sentencia las dudas de este proceso y los errores que cometió la Fiscalía. Le agradecemos nuevamente por haber estado en los micrófonos de 6am. A ustedes, muchas gracias por su acompañamiento, que de todas maneras, pues mi familia, como yo lo reconocemos, siempre estuvieron allí atentos para que todo esto fuera conocido por el país. Muchas gracias, muy amables.